qué va la prédica de hoy? ¿Alguien lo podría? De la fe. De la fe. ¿Cuántos saben lo que es la fe? No se atrevan a levantar la mano conmigo. Lo ha dicho Pablo, ¿no? La fe, la convicción de lo que uno espera, la esperanza de lo que uno no ve. Fe. La fe. Muy bien. Yo les quiero pedir esta mañana que si me pueden prestar atención, porque ya que vinieron, creo que es importante y que va a marcar también lo que es el mes. Yo lo que le pido al Señor es que se mueva con libertad. Nos iba de maravilla, íbamos de vacaciones en vacaciones. Y terminamos las vacaciones, aquel año, si era el año, si me equivoco, perdón, pero creo que era el año 92 y estuvimos en la Expo Mundial y luego viajamos a Francia y luego estuvimos en Estados Unidos y cuando ya acabamos, digamos, nos queda una semana. ¿Dónde vamos? Nos vamos a Ibiza. ¿Es el lugar con más iglesias cristianas de este país? No, ya saben que no, ¿verdad? Y fuimos a Ibiza y bueno, vacaciones, no pasa nada y nos metimos en algún que otro berenjenal porque bajamos la guardia y Satanás está para eso. Entonces, ve de vacaciones, disfruta, pero no te olvides de quién eres en Jesús. También se puede brillar en la playa, más que el sol. Y no hace falta que te pongas, ¿cómo se llama? Crema de esta bronceadora para brillar. Uno puede brillar del amor de Dios, del Evangelio, de saber quién es. Y Dios te va a abrir siempre citas divinas para que tú puedas compartir. Tiempo de fe, tiempo de provocar grandes cosas en Dios, porque la fe es para provocar grandes cosas. Porque para las pequeñas cosas fe no se necesita. ¿Están de acuerdo conmigo? Uy, no sé. ¿Pero me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Y los de aquí que no me dicen nada? Levanten una mano. Hola, ¿qué tal? Gracias por saludar. Bien. Sí, porque ¿para qué? ¿No? Hemos cantado, si tuvieras fe como un grano de mostaza, yo le diría a esa montaña, muévete. Bueno, la fe para mover montañas está bien, ¿de acuerdo? Pero para la fe, para hacer una ensalada, la fe para ir a trabajar, para venir a la iglesia, está bien, pero con un poquito de esfuerzo. La fe tiene el componente de lo imposible y de lo sobrenatural. Por lo menos es la fe de la que yo estoy hablando. Vamos a comenzar desde el principio, y lo ha compartido Pablo, pero como es el versículo clave de principio, lo vamos a volver. Hebreos 11:1 dice: Hebreos 11:1, la fe demuestra... Ay. ¿Ve cómo no sabían lo que era la fe? La fe demuestra lo que esperamos. Dito de otra manera, dime qué fe tienes y te diré lo que esperas. O dime lo que esperas y te diré qué fe tienes. La fe demuestra lo que esperamos, la realidad de lo que esperas en tu vida. Aquellos que van a comprar lotería, para que le den la gloria a Dios, la fe demuestra, la fe que tienen, demuestra la realidad de lo que esperan. Qué feo, ¿no? Pero lo dice el versículo. Cuando uno trabaja 16 horas diarias sin descansar, ni respetando los domingos, y está bien, yo entiendo las urgencias, yo he trabajado domingos. Pero la fe demuestra la realidad de lo que esperas.
Espera, que voy a ser más tóxico, perdone. Esta bola del mundo, qué bien, qué bien, se ve llena y todo. Esto se va a los que trabajan en la montaña de basura en Calcuta. Niños sin zapatos, sin agua corriente. ¿Saben lo que es la montaña de basura? Hay más en el mundo, pero la de Calcuta es la más grande. Entonces hay gente que a lo mejor no puso porque ¿y qué comer esta noche? La fe demuestra la realidad de lo que uno espera. Y ahí es donde uno se queda solo en la iglesia, porque la gente solo quiere que lo bendigan, que no lo confronten. Pero Jesús, ¿a qué vino? A confrontar el pecado. Por eso lo mataron. Yo nunca estaría con el equipo que mató a Jesús. Digo conmigo, a ver, depende de lo que aprieten. Hágalo. La fe no es algo que yo pueda tocar, la fe no es una mesa, es lo que yo espero. El imposible que yo espero. ¿Cómo lo espero? Pero también dice, es la evidencia de las cosas que no puedo ver. Entonces, espera que también se lo voy a explicar esto. La fe es la evidencia, es decir, por una parte, la fe que yo tengo es la realidad de lo que espero. Porque yo espero cosas grandes en mi vida, yo espero. El que está enfermo espera ser sano, el que está pobre quiere vivir una vida plena, el que tiene una familia destruida la quiere arreglar, ¿sí o no? Pero luego dice, es la evidencia de las cosas que no puedo ver. Si tú tienes fe de que Dios te va a sanar, esa fe no es una locura, es la evidencia de que realmente Dios te va a sanar. Por eso sin fe no se puede. ¿Usted está entendiendo lo que yo quiero decir? Pastor, es que me cuesta mucho, ¿cómo voy a creer eso? Espérate, yo no te he hablado nada de creer, te estoy hablando de fe. El creer se lo vamos a dejar a los crédulos y a los incrédulos. No te vamos a hablar de fe, que es distinto. Creer es un sentimiento. Siento que creo, siento que no creo. La fe no es un sentimiento. La fe que es una decisión. Claro, si yo no lo creo, no he tomado una decisión de que realmente Dios, esa es la evidencia de que a lo mejor no hay sanidad para tu vida. Pero si tú determinas creer, Dios te promete y dice, esa decisión tuya es la evidencia, la certeza, la garantía de que es real para ti. Por eso se producen milagros en aquellos que tienen fe. ¿Te gustó, Pablo, eso? Fe es una característica de vida, fe es un carácter, es una determinación. Si me permiten este texto, vamos a empezar con un ejemplo del mismo Jesús. Eso está en Marcos capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos. Y esto les va a sorprender también. También les va a sorprender. Por eso les pido atención. Porque ya que lo comparto, aunque estoy dispuesto a volverlo a compartir, aunque sea en privado, aquel que realmente diga, yo necesito construir una vida de fe. Marcos 11:12 dice así: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, una higuera con todas sus hojas, potente, qué buena. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. ¿Bien? ¿Por qué no tenía fruto? Porque todavía no era la época de fruto. ¿Es injusto que no tuviera fruto? No, porque no es.
Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Jesús maldijo la higuera. Es un texto incomprensible, injusto. Jesús va andando, sale de Betania con hambre. Aunque Betania, ¿saben qué significa Betania? Ay, la Mónica casi se ríe. Por ahí vas bien. Significa, hay diferentes versiones porque es un hebreo muy antiguo, pero es, ya Bet es casa, no hay problema, Betania, casa de fruto o casa de higos. Y me sale de Betania con hambre. Betania era el lugar, está a pocos kilómetros de Jerusalén, no sé a cuántos, María Rosa ha estado, yo no, pero bueno, unos 4 o 5 kilómetros de Jerusalén. Y entonces los peregrinos que venían andando, si podían, se quedaban primero en Betania, que era más sencillo, recuperaban las fuerzas y por la mañana se iban al templo en Jerusalén. Era un lugar de peregrinaje, era un lugar para suplir, para dar de comer. Y Jesús sale de Betania con hambre. Eso me sorprende, pero no vamos a predicar de eso. Entonces, dice que llega adelante y lo ve verde, frondoso, gigante, bonito. Que claro, no sé qué época era. Si coincide por la Semana Santa, pues no, sería marzo. Por muchas hojas, fruto no hay. Aún quedaban 2 meses o 3 para el fruto. Y Jesús la maldice. Pero tampoco vamos a predicar de eso. No, porque Jesús lo que quería era enseñarles un principio a sus discípulos que no debían olvidar nunca más. Tenían que estar atentos. Y ya te digo que estuvieron atentos, porque la situación era absurda, ilógica, y esas situaciones sí nos llaman la atención. Cuando es muy lógico, desconectamos, pero cuando es algo absurdo, ¡uy! Por eso nos gustan tanto los programas de la televisión, donde la gente hace el ridículo y hace cosas absurdas. Vamos a seguir leyendo, dice Marcos 11:20, Raquel, en el 20, nos vamos al 20, para llegar donde quiero llegar. A la mañana siguiente, salen de Jerusalén, quieren regresar. Al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz 24 horas y se había secado enterita. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Pero como no es el tema, y los cristianos nos gusta hurgar en los temas equivocados y nos olvidamos de verdaderamente lo importante, y Jesús le dice a sus discípulos: tengan fe en Dios. No tiene nada que ver. ¿Se acuerdan que hemos leído cuando Jesús maldice a la higuera? ¿Jesús tenía dudas sobre el poder que tenía? No, él estaba convencido, tenía fe. Y como tenía fe, lo que espera es realidad. Y cuando pasan al cabo de 24 horas, ¿cómo está la higuera? Seca. Nadie más va a comer fruto de ella. Tengan fe en Dios. Y de ahí se construye una doctrina absolutamente equivocada. Si tú confiesas que la higuera, ya estamos en el grupo, cuesta mucho eso, tengo el grupo de estudio, pero eso está. Confiesa que el Señor, sí, está bien, pero no fue la confesión de Jesús lo que mató a la higuera, fue el convencimiento de lo que él creía iba a ocurrir. Por tanto, el primer punto que quiero que usted aprenda en esta mañana, que su fe es en Dios. Tengan fe en Dios. ¿Qué significa? Significa creer que el Dios que usted cree, el yo soy, es el Todopoderoso, es el que te salva, es el que te ama como un hijo, es el que quiere lo mejor para ti,
es el que te da su presencia y te permite entrar en ella, es Él. Ese es el convencimiento. Mi fe no está puesta ni en mi santidad, ni en mis actos, ni en mis bondades, ni en mi poder de palabra. Mi fe está depositada ¿en quién? En el poseedor del poder. Cuando empezamos con Inma, la iglesia, hace muchos años atrás, ¿cuántos años más o menos? ¿Alguien se acuerda? 18, claro. Ay, ¿verdad? Yo soñaba y compro un número de lotería, me toca la lotería y cuando me toquen, yo qué sé, 20.000 euros, 30.000 euros, yo con eso puedo comprar sillas, puedo comprar no sé qué. ¡Wow! Y ponía mi esperanza ¿en quién? Pero yo tenía fe. ¿En qué? Ya podía esperar que me tocara la lotería, si no compraba. 18 años después, sé que no me faltó, sin comprar lotería. Pero he tenido que ir pidiendo perdón y aprender a depositar mi fe, ¿en quién? En Dios. Pero como la lotería no me tocaba, Javier, ¿sabes qué hacía? Hacía casi doble turno en la Pirelli. 7 días a la semana. Porque había que pagar un alquiler de un local. Esta vez no era la lotería, era mi esfuerzo, mi trabajo, mi capacidad de generar recursos. Ay, claro, casi me muero y casi pierdo una familia. ¿No? Tuve que aprender a que mi fe la tengo que depositar ¿en quién? En Dios. ¿Usted está entendiendo? ¿En quién deposita su fe? Porque si cree que su fe está en el Todopoderoso, dígame un imposible para Él. Y si yo creo que Él puede, dice la palabra que es real. Lo dice la palabra. ¿Será que eso no es tan sencillo entonces? ¿Será que me cuesta? Perdón, pero me viene el chiste, lo voy a contar porque me viene el chiste. Alba, perdona. Digo, si aquel hombre que tiene un accidente y cae con el coche por un precipicio y queda colgado por una rama que sale con el cinturón colgando allá y queda el auto así. ¡Socorro, socorro! Decía, ¡socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Que me voy a morir! ¡Que alguien me ayude! Y Dios desde el cielo dice, está bien, te he escuchado. Mira, te pido una cosa, desabróchate el cinturón, yo te agarraré y te salvaré la vida. ¿Amén? ¡Amén! No, ¿sabes qué dijo? Gracias. ¿Hay alguien más? No ocurre un milagro. Lucas. Claro. ¿Dónde has depositado tu fe? Más cosas. Si la primera es creer que mi fe tiene que estar en el Todopoderoso, la segunda es sí, yo tengo que creer que es posible. Como mínimo tengo que creer que es posible. Versículo 23. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Ahora yo ya sé que voy a depositar mi fe en el Todopoderoso. Pero hay un segundo nivel, hay un segundo principio, hay una lucha. ¿Con qué hay una lucha? Con mis dudas, con mis razonamientos. Si yo me rindo a mis razonamientos, perdóneme, no hay problema. Hay un equipo de psicólogos ahí fuera esperando a que vayas.
Pero Dios ya nos dio la capacidad de ser sanos de eso. En vez de escuchar tus razonamientos, empieza a creer que es posible en Dios. ¿Por qué Jesús no les pone el ejemplo de la higuera? Mira que ustedes han visto la higuera, ¿verdad? Yo dije se secó y les da el ejemplo de una montaña. Eso es muy bruto, ¿no? Oye, imagínense, yo estoy orando y se sana un enfermo y lo pongo como ejemplo 3 años. Miren que oré y se puso. Y no, y Jesús se olvida de la higuera, se olvida de todo y le dice, si ustedes le dicen a una montaña tírate al mar, sucederá. Aunque, ¿para qué queremos que una montaña se tire al mar? No sé si es muy práctico eso, pero vuelve Jesús a poner un ejemplo para que ellos entiendan que no hay imposibles para Dios. Muévete del lugar y sucederá. Todo es posible. Si le dices a una montaña que se mueve, dime qué cosa de tu vida. Si le dices que se mueve, no se va a mover. Si crees que el Dios Todopoderoso tiene poder para hacerlo. ¿Por qué un grupo minúsculo de discípulos, 11? Hay un libro de historia, son 2 tomos así, se llama La Toret, y te explica cómo de ese grupo minúsculo de 11 conquistaron la tierra. ¿Qué los motivó? ¿Lo listos que eran? No, si eran incultos. ¿Lo fuertes que eran? Pues eran pescadores de Galilea la mayoría. ¿Por qué eran? No. Porque increíblemente generaron fe y creyeron que el Dios Todopoderoso podía hacer cualquier cosa. Y ellos se lo creyeron, se afirmaron en ello y fue un estandarte en su vida. ¿Quién de nosotros no recibe cada día un motivo para asustarse? ¿Quién? Pero hay los que viven asustados y pierden la razón, y hay los que viven en esperanza y esperan su momento. ¿Son mejores? No, es que ponen la fe donde la tienen que poner. Y los otros que también tienen fe, la ponen donde no la tienen que poner. Y a unos les trae destrucción y a otros les trae vida eterna. Es cuestión de tiempo. La Biblia dice que estos que ponen la fe en las cosas del mundo, dice, déjenlos que disfruten, parece que les va bien, presumen, jajajaja, tranquilos, es cuestión de tiempo. Y estos que parece que todo es contracorriente, tranquilos, es cuestión de tiempo. No hay justo desamparado. Y no hay injusto que se salve. ¿Tengo dudas? Bueno, gestiónalas. Si yo tengo una duda sobre Dios, Pablo, a ver, si yo tengo una duda sobre Dios y la hablo con el filósofo de la escuela, ¿qué va a ocurrir? ¿Se van a multiplicar? Pues si tú tienes dudas y las hablas con gente de fe, por eso la iglesia. El problema es que muchos cristianos se me reúnen para criticar, no para ejercitar fe. Es cuestión de tiempo. Habla fe. Y hablar fe no es proclamar y decir, ocurrirá y ocurrirá. No, dile, en Dios se puede, en Dios se puede, en Dios se puede. Los que ya han recibido milagros, compártanlos. Yo le creí a Dios y me fue bien. No sé por qué, pero me fue bien. Yo estaba en el suelo, pero Él me levantó. Yo estaba arruinado, pero Él me sanó la economía. Yo tenía un hueso roto, pero Él me lo sanó.
evidencias de esta que he visto tantas. Y luego las personas, ¿sabes por qué no las comparten? Porque con el tiempo se generan dudas. ¿Será que no estaba tan arruinado? ¿Será que no estaba tan roto el hueso? ¿Será? Chico, viniste, pediste y se te sanó, ¿dónde está el problema? Si tú decides creer, las dudas tienen poco lugar. Y eso no te convierte en tonto, ¿eh? De lo pequeño, ¿se acuerdan? De lo pequeño. Cuanto más crees en Dios, Dios más sabio te hace. Tres. Y esta es muy importante. ¿Qué es lo que provoca el milagro? Dios, no mi declaración. Dios, no mi declaración. Dios, no mi declaración. Usted declare. ¡Ay! Empiezan. ¡Ay! No. Declare si quiere. Pero por mucho que usted declare, si usted no cree que Dios puede, si usted no vive en base a esa fe, eso nunca va a ser real. No es la declaración, es Dios. No son las canciones, es el Dios a quien van dirigidas las canciones. No es una palabra más o menos, es el Dios que reafirma la palabra en tu corazón. Este le va a sorprender. Versículo 24, Raquel. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, les dice. Todo esto está en el tema de la higuera, Jesús dice, mira, se ha secado. Le dice, sí, si usted le dice, tengan fe en Dios, y le dice a la montaña se moverá. Y ahora les dice, les digo que ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Ahora te voy a poner un ejemplo, vale, que me miras así. Viene, vale. Pastor, ore por mí, que estoy enferma. Está bien, ¿qué te pasa? ¿Qué? Me ha salido un granito y no quiero, y está feo. Muy bien, vamos a orar. En el nombre de Jesús, que este granito desaparezca. Amén, amén. Y sale. Y se encuentra otro y dice, ¿puedes orar por mí porque tengo un granito? Y llega a casa y dice, ay Señor, sáname el granito. ¿Creyó ella que estaba sana? ¿Lo creíste? No lo creo. Y la gente me va de sanador en sanador, cuando el tema está en que hay que creer. En la primera estaba todo el poder. Pueden orar 1000 veces por tu vida, 1000 veces por tus defectos y no cambiar, porque tú has decidido no creer que Dios tiene poder. Y pones tu fe en un sanador, en un famoso, en un accidente que te sane, cuando el Dios es el mismo aquí que en la China. Hoy perdóneme si usted cree que digo alguna locura. Cuando estén orando primero, y esta hay que quitarla otra vez porque está en el texto, No es que Jesús se equivocara y dice, ahora ha puesto esto que no tiene nada que ver. No. Cuando estén orando, primero, antes de creer, tener fe, cuando estén orando primero, ¿quieren leerlo conmigo? ¿Lo tenemos? A ver. Cuando estén orando, dígalo, no os escucho, a ver. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes de sus pecados. ¿Qué hace ese versículo ahí? Cuente que la Biblia no está escrita ni en capítulos ni en versículos, es el mismo texto. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Dice, y perdona mis pecados, así como yo perdono
¿Qué quiere decir, Luke? Es decir, Javier, si yo no perdono, por mucho que le pida perdón, ¿me va a perdonar? Si yo no perdono en este texto, por mucho que ore por milagros, ¿va a suceder? ¿Saben por qué? Porque Dios es Dios y no es un juguete. No es un juguete, no es una fórmula mágica, no es saber quién mejor ora, no es el mejor que crea, el que argumente. No tiene a Dios, Dios pasa olímpicamente. A su tiempo, todo el mundo es puesto en orden. Ahora, si tú quieres vivir un tiempo sobrenatural en tu vida, tienes que aprender a perdonar como Jesús te perdonó. ¿Te han hecho daño? ¿Hay alguna injusticia grabada en tu corazón? ¿Crees que eres el único que han dañado en el mundo? ¿Está bien? Perdona. Porque así como tú perdones, serás perdonado. Y así como vayas libre del rencor, ¿qué es lo contrario del rencor? No, ¿qué es lo contrario del rencor? Amar. Y al Dios que yo le pido los milagros, ¿es Dios de rencor o Dios de amor? ¿Lo sabían? Primero tengo que saber a qué Dios me acerco. Señor, perdóname. Señor, haz milagros en mi vida. Y que ese desgraciado lo vea, ¿Le parece absurdo esta oración? Es la que solemos hacer todos nosotros, yo incluido, todos los días de nuestra vida. Y cómo tenemos unas vidas llenas de miseria espiritual. El que ama, y no estaría en la prédica de hoy, pero el que ama, perdona. El que ama es fiel. El que ama, ayuda. El que ama, te voy a decir, todo, fíjate que esta es buena, todo, ¿la sabes, Lucas, esa? ¿No? Está en 1 Corintios 13. El que ama, todo lo soporta. ¡Ja! Es que me ha dañado tanto. ¿Hay milagros en tu vida? No, claro. Cuando tu relación con el Señor es correcta, no es perfecta, no es intensa, no es la mejor, es correcta, su poder está bajo la disposición de lo que tú seas capaz de creer. Si lo pides, es concedido, dice Jesús. Si le dices a esa montaña que se mueva, sucederá. Es una condición perdonar. El rencor no puede ser un obstáculo para tu vida. Ya es cansino eso. Y cada vez que uno se pone a pensar, le viene. Y es una puerta abierta para Satanás. Y activa tus miserias, tus dudas, tus vicios, que te dominan. Y uno quiere ser libre de eso y se siente culpable. Y dice, ay, te he vuelto a fallar, Señor, te he vuelto a fallar, Señor. Y el Señor dice, no, a mí no me estás fallando, te estás fallando a ti. El Padre Nuestro es una gran realidad para nuestra vida de bendición. Dios condiciona la respuesta a tus oraciones a lo que tú seas capaz de rendirte a Dios. Ese es el termómetro.
¿Y qué ocurre cuando alguien no progresa en Dios y tiene que venir a la iglesia, que empieza a fingir que es una persona que no es? Y empezamos a construir religiosos. Y Dios no quiere religiosos, quiere hijos. ¿Usted me está entendiendo? Y los hijos tienen la llave del reino. Y en el reino está todo el poder, todas las riquezas. ¿Usted entendió la prédica? ¿La entendió más o menos? ¿Sí? Para los que no han tomado apuntes, pues hubiera sido un buen día para tomar apuntes. Está grabada, la pueden encontrar en Facebook. Y no sé si luego en YouTube también. ¿De acuerdo? Bien, póngase en pie, porque quiero compartir ya al final. ¿Cuántos necesitan un milagro? Levante la mano. ¿Bien? ¿Cuántos creen que el milagro que necesitan está en manos de otros? ¿Cuántos creen que el milagro está en manos de uno propio? Porque si no levantaste la mano cuando el milagro depende de otros y no levantaste la mano cuando depende de ti, ¿cuándo va a ocurrir? Por lo menos decántate por uno, por el otro. Hay una lista de sanadores, te vas apuntando a todas las cruzadas y alguno te sana. Si tú necesitas un milagro, lo primero que tienes es desechar las dudas, porque no te interesan. Va contra lo que tú quieres. ¿Cómo se destruye un matrimonio? Con dudas. ¿Cómo un hijo se aparta de sus padres? Con dudas. Todo empezó en las dudas. Si yo la desecho, porque va en contra de mis intereses, eso me hace más listo. Eres una persona sabia. Creo que es posible, porque mi Dios tiene el poder. Él lo puede hacer. Él me ama y yo se lo voy a pedir. Tampoco es tan complicado. Cuando uno empieza a razonar así, te va a generar fe. La fe, no nos olvidemos, es locura para el que no cree. ¿Cómo alguien que no cree, cómo te va a tratar? Como un loco. Pero dices, poder de Dios para el que cree. Entonces el que no cree te puede generar dudas, pero dile que se vaya a dar una vuelta. ¿Saben que a mí me interesa mucho mi milagro? ¿Qué quieres que te diga? No sé qué hago escuchándote, no sé qué hago dándote autoridad en mi vida. Basta. Me interesa mi milagro. Quiero mi milagro. Jesús no les dijo a sus discípulos, cuando quieran secar una higuera, pídanmelo, yo lo haré por vosotros. No dijo eso. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Y si tienen fe, le dirán a una montaña, apártate que paso. Y ocurrirá. Y luego dice, por eso, no guardes rencor en tu corazón. No guardes dudas. No escuches críticas. Porque todo eso roba la fe. Ese diseño roba la fe. Y si uno pierde la fe, ¿qué le queda? La religión. Vendrá, cantará, se sentará, sí, ofrendará, sí, religión. Si hubiera nacido en un país musulmán, pues vendría, se tiraría al suelo, dirección a la Meca. Si hubiera nacido allí por China, por ahí, pues sería budista, o en Corea.
y tendría la voz ronca y haría... No, está ahí. No, mejor, y si fuera Apache, todo el día... Esa gente no necesita fe, solo necesita cumplir leyes, cumplir estamentos. Eso los hace sentir seguros, porque como seres humanos, cuanto menos esfuerzo nos pidan, mejor. Pero viene Jesús y te dice, si eres capaz, si eres capaz, si eres capaz, ocurrirá. Por eso es tan importante que usted entienda eso. Si eres capaz. Si no eres capaz, empieza a mirar tus dudas, empieza a mirar con quién estás hablando, empieza a mirar en quién estás confiando, empieza a mirar dónde te sientes más tranquilo. Jesús sabía que los obstáculos son aquellos que no permiten que la fe se desarrolle en la vida de la gente. Si tú tienes un milagro, ¿cuántos necesitan un milagro? Si tú crees que Dios puede, ¿cuántos creen que Dios tiene el poder para? Bien. ¿Cuántos creen que tienen obstáculos en su corazón que están bloqueando el milagro? Pues yo te voy a pedir un paso de fe. Ven aquí delante. ¿Sí? Cuando esté lleno, los demás esperan. Cuando se vayan ellos, otros. Pónganse en una fila. Espérense. Ah, sí, pónganse en una fila. Yo no voy a orar por ustedes, porque ¿dónde dice aquí que Jesús oró? Que está bien orar, ¿eh? Porque mi fe también vale. Pero yo te voy a pedir que te arrodilles. Oh, qué duro es esto, pastor. Pobre María Rosa, no sabe cómo arrodillarse. Ahí está. Ayuden. Qué bien. ¿Nadie más? Vamos. ¿Qué te impide arrodillarte? ¿La vergüenza? Pues sigue con tu... Qué bueno. No me mires. Yo no tengo nada que darte hoy. Pero la palabra es el mejor comienzo para este mes. Porque yo le he pedido a Dios que quiero ver milagros. Yo no sé si me lo concederá, pero estoy convencido de que Él puede. Pero hay los milagros que tienen que ocurrir en cada corazón de los que están aquí. Un corazón lleno de obstáculos, de dudas, de enfados, incluso de decisiones equivocadas, mentes que se han perturbado con conversaciones, imágenes, películas que no tocaban, gente que está atada a pecados que no puede dejar. Y no son tan difíciles. Unos mienten cuando quieren mentir, otros roban cuando saben que está mal, otros gritan cuando la gritería es pecado, no lo sé. Pero es el momento de decirles, Señor, perdóname, así como yo también voy a perdonar a aquellos que me han herido. Porque tu situación hoy es la consecuencia de las heridas que has recibido en la vida. Y yo no quiero que sean más obstáculos para mí, porque tengo necesidades, necesito milagros. Y hoy quiero creer, decido creer que tú sí puedes. Tú tienes todo el poder. Y voy a esperarlo, sabiendo que va a ocurrir. Porque si eres capaz de entender esto, dice la palabra, que en el cielo ya está hecho. Ya está hecho. Señor, tú ves cada corazón. Se han arrodillado, Señor, nunca lo pido. Han dejado atrás la vergüenza, el orgullo, porque hay necesidad.
Una necesidad que no está ni en mis manos y seguramente tampoco en sus manos. Pero sí que está en sus manos empezarte a tener como quien eres. El Salvador, el Todopoderoso, el que es, el que fue y el que será. El que ha decidido llamarnos, escogernos y ungirnos para una vida plena. Muchos son poca cosa, es cierto, vienen de lo vil, ni ellos creen en ellos, pero tú dijiste que han sido llamados para sentarse con los grandes. Y eso a mí me impresiona. Por eso hoy declaro bien, declaro fe sobre sus vidas. Espíritu Santo, afírmalo y que ellos sientan en su corazón que viene, que está a las puertas y que cuando ellos salgan de aquí, su sonrisa, su semblante refleje el convencimiento de lo que no se ve, pronto se va a ver. Y esto lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.